Bueno, ahora vamos a leer un libro de Frida Kahlo, escrito por Rauda Jamis. Es un libro de bestseller. Dice: apellido Kahlo, nombre Frida, pintora, 1907-1954. O sea que murió a los 47 años. Nacionalidad mexicana, esposa de Diego Rivera. Admiradores: Trotsky, Breton, Berggruen, Dushman, Kandinsky, Murray, Picasso. Dice Frida, por Rauda Jamis. Esta biografía empieza en 1907 en la Ciudad de México. La historia de Frida Kahlo es la de una vida exuberante y ansiosa. La vida de Frida es una fábula donde la muerte persiste como un fantasma. Una aventura individual que desconcierta. Nacida en México enfervecido de principios de siglo, Frida se sintió muy tempranamente fuera de este mundo. Desde la infancia, el dolor entró en su cuerpo para no salir jamás. Sufrió intervenciones quirúrgicas en la columna vertebral e intentó suicidarse varias veces. Le fue amputada una pierna. Así, la pintura vino a ella por el tormento y por los dolores que soportaba. Continúa pintando, siempre el mismo rostro, el mismo cuerpo atravesado por púas y raíces. Toda su energía fue canalizada en la pintura y el amor. Ella misma diría: ¿por qué pies para caminar? Tengo alas para volar. Una biografía, una novela, la vida de Frida Kahlo, pintora por derecho propio y esposa de Diego Rivera, ciertamente no es un sueño, sino una realidad que hace vivir con pasión la progresión estética y psicológica de aquella que será adulada desde 1930 por los más grandes artistas de la época: Picasso, Tanguy, Dushman, Kandinsky, Miró, Ernest. El sentido profundo de la obra de Frida es su pintura autobiográfica, de total sinceridad, pintura trágica que se refiere siempre a la vida interior, refinada y sangrante entre el dolor y la exaltación a la vida. Se necesita el rigor de una escritura precisa, sin el cual lo indecible no sería jamás dicho. Esta biografía, pues, es un relato apasionante donde se mezcla la fuerza y el pudor. Entre Frida y Rauda Jamis se siente más que una complicidad de autora, un gran amor por la vida, por la pintura y por esa poesía que roza a cada instante de la muerte. Frida Kahlo. Rauda Jamis, Frida Kahlo, autorretrato de una mujer. Quiero dar las gracias calurosamente aquí a quienes me ayudaron a realizar este trabajo, en particular a Elena Poniatowska, André Dautzenberg, Giselle Freus, Carmen Jiménez, Alejandro Gómez Arias, Jean Van Heyort, Mauricio Nadao, Dolores Olmedo, Emanuel Bernot, Juan Soriano, Georgette Soustey y Jean Francisco Vilar. A Jean-Paul Chambas. Y sin embargo, aunque cada uno trata de escapar de sí mismo como de una prisión que lo encierra en su odio, hoy en el mundo un gran milagro, yo lo siento,
Toda vida es vivida. Rainer Maria Rilke. El libro de la peregrinación. Mi cuerpo es un marasmo y ya no puedo escapar de él. Como el animal siente su muerte, yo siento la mía instalarse en mi vida, y tan fuerte que me quita toda posibilidad de luchar. No me creen, me han visto luchar tanto, y ya no me atrevo a creer que podría equivocarme. Esos relámpagos se van haciendo raros. Mi cuerpo va a dejarme. A mí, que he sido siempre su presa. Presa rebelde, pero presa. Sé que nos vamos a aniquilar mutuamente, y así la lucha no habrá dejado ningún vencedor. Vana y permanente ilusión de creer que el pensamiento, como sigue intacto, puede separarse de esta otra materia hecha de carne. Ironía de la suerte. Quisiera tener aún la capacidad de debatirme, de tirar puntapiés a este olor a éter, a mi olor a alcohol, a todas esas medicinas, inertes partículas que se amontonan en sus cajitas. Ah, son asépticas hasta en sus grafismos. ¿Y para qué? A mis pensamientos en desorden, el orden que se esfuerzan para poner en esta habitación, a los ceniceros, a las estrellas. Las noches son largas, cada minuto me asusta y todo me duele, todo. Y los demás tienen una preocupación que yo quisiera ahorrarles. Pero, ¿qué puede una ahorrarle a los demás cuando no ha podido evitarse nada a sí misma? El alba está siempre demasiado lejos. Ya no sé si la deseo o si lo que quiero es hundirme más profundamente en la noche. Sí, quizás sea mejor acabar. La vida fue cruel al encarnizarse tanto conmigo. Hubiera debido repartir mejor sus naipes. Tuve un juego demasiado malo, un tarot negro en el cuerpo. La vida es cruel por haber inventado la memoria, como los viejos que recuperan los matices de sus más antiguos recuerdos. Al borde de la muerte, mi memoria gravita alrededor del sol y él la ilumina. Todo está presente, nada se ha perdido, como una fuerza oculta que te impulsa para estimularte todavía ante la evidencia de que no hay más futuro. El pasado se amplifica, sus raíces se fortalecen. Todo en mí es rizósfera. Los colores cristalizan sobre cada estrato. La más mínima imagen tiende a su absoluto. El corazón late en crescendo. Pero pintar, todo eso está hoy fuera de mi alcance. Oh, doña Magdalena, Carmen Frida Kahlo de Rivera, su majestad, la cojita, 47 años de este pleno verano mexicano, gastada hasta la urdimbre, el dolor abrumador como nunca, ahora estás en lo irreparable. Viejo Mictalinchutli, Dios, líbrame. ¿De dónde? William Kahlo. América ya es grande, de una grandeza anónima, de una inmensa sideral. Paul Morantz. Mi padre, Guillermo Kahlo, era muy interesante y se movía con gracia al caminar. Era tranquilo, trabajador, valiente. Frida Kahlo. Se llamaba Willem. Había nacido en Baden-Baden en 1872, hijo de Jacobo Enrique Erich Kahlo y de Henriette Kaufmann.
Calo, judíos húngaros. Cuando empieza esta historia, tenía 18 años. Un muchacho no muy alto, flacucho, de carácter más bien reservado, pero sin duda sensible e inteligente, amante de la música y de la lectura. Tenía la frente alta y ojos claros inmensos, ojos de esos en que nunca se alcanza a discernir si están en la melancolía o en el ensueño, presentes o ausentes en otra parte. En ese fin de la adolescencia que lo dejaba librado a la indecisión de un viraje que no sabía en qué sentido tomar, un acontecimiento decidió por él. Su madre murió. Pasó un año durante el cual Jacobo Heinrich Kallo volvió a casarse, pero Wilhelm no soportó a su madrastra, cosa corriente. Un hilo en el silencio estaba a punto de romperse. El lazo que los unía a su familia se adelgazaba silenciosamente en el olor de esa muerte. En la niebla del horizonte había un punto pequeñísimo del otro color, el punto de fuga. Había que atraparlo. El carrillón de reloj de pie acaba de dar las 7 de la noche cuando Wilhelm entró en el salón donde se hallaba su padre. Un salón de proporciones íntimas, todo madera, terciopelos, carpetas. Saludó y dio algunos pasos hacia el piano, junto a la ventana, deteniéndose a su lado. Sin mirar a su padre, Wilhelm comenzó: quiero irme de aquí. Irte, sí. Mis estudios en Nuremberg no me sirvieron de nada. Demasiado lo sé. Solo te hicieron perder esperanzas y dinero. Jacobo Kallo guardó silencio. Wilhelm con el dedo dibujaba figuras imaginarias sobre la tapa laqueada del piano. Igual que la epilepsia, continuó Willy, no se hará nada. Y esta desaparición de mi madre, quiero decir, ¿y a dónde te irías? Oh, lejos de Alemania. Ah, con que quieres irte también del país. Eso quiere decir que has de elegir otro. América. Ya hay demasiada gente allá, hijo mío. Un sueño sin esperanzas es un sueño que mata. Los ojos de Willy Kallo se agrandaron aún más, como si de repente se reflejara en ellos toda la distancia entre Europa y el otro lado del Atlántico. Se hicieron más sombríos, como si una ola oceánica tiñera su iris de azul ultramar. América es grande, dijo Willy. No tengo obligación de ir al norte. He estado mirando el mapa mundi. Puedo ir hasta el sur. Está México. Jacobo Kallo escuchaba atento. Lo pensaré, dijo por fin. La joyería no es una mina de oro. Haré mis cuentas y veré lo que puedo hacer. Se levantó del sillón en que estaba sentado, fue hacia la puerta, volvió atrás en dirección a su hijo. Willy, mírame. En la penumbra, lentamente, la joven silueta se volvió hacia su padre. Piensa bien que al irte muy lejos, se corre el riesgo de no regresar nunca. Trata de estar seguro de lo que quieres. Seguro. Sí. «19 años, en Baden-Baden». Willy Kallo salió a caminar un rato por las calles para convencerse si aún le faltaba de que Baden-Baden no era más que eso.
un balneario tranquilo y ordenado que vivía aletargado, salvo por los visitantes, para quienes todo eran paseos, placeres de vacaciones, preocupaciones referidas únicamente al descanso, a la salud, charlas fáciles. Por otra parte, en todas sus lecturas jamás había encontrado una alusión a Baden-Baden, en alguna canción, quizás, pero el recuerdo se le escapaba. Sobre América había oído decir tantas cosas: la colonia judía que se apiñaba en Hester Street, en Nueva York; la colonia italiana que no sabía qué hacer con tierras que se perdían de vista en la Argentina. ¿Qué era cierto? ¿Qué era falso? ¿Cómo saberlo? En el fondo, Willy le importaba poco si las calles de Baden-Baden, cualquiera que fuese el itinerario escogido, parecían llevar siempre a una puerta cerrada. Aquellos lugares lejanos abrían en su espíritu ventanas donde la luz era un torbellino, y él se sentía cautivado por ella, aun cuando en ese momento, más que iluminarlo, lo cegaba. En ese deslumbramiento, el nombre México se destacaba mágico y liberador, como una contraseña. Percibía colores, imaginaba pieles cobrizas, plantaciones de cacao, ropas y músicas inverosímiles, selvas inexploradas. Pero eso era todo. Su exaltación por la idea de partir no le permitía ordenar sus ideas, los pocos conocimientos adquiridos, y además tenía conciencia de estar aún demasiado impregnado de cultura alemana para poder mezclarse bien en esa llameante maraña que debía esperarlo en la otra orilla. Pasaron algunos días en que Jacob Kahlo miraba a su hijo con una mezcla de circunspección y admiración. Un silencio tácito se imponía entre ellos. Una noche, ya tarde, lo llamó para anunciarle que le daría el dinero necesario para el viaje. Transcurrieron algunas semanas de preparativos, durante los cuales Willy se sentía alternativamente angustiado por la menor cosa que debía hacer, y subjugado por la aventura de lo que iba a ser protagonista. Jamás dudó de la decisión tomada, pero de repente tuvo la impresión de haber echado a andar, haber andado a echar a ciegas hasta la partida. Hamburgo, la agitación de la ciudad, el olor del puerto, el equipaje, en los bolsillos algunos trozos de papel donde están garabateados algunos nombres y direcciones: el del amigo de un vecino, el del sobrino de una señora, profesor de música, el alboroto en el muelle, la excitación, la confusión de los equipajes amontonados entre cuerdas, hierros, cajas y bolsas de mercancías, los estibadores, los gritos, partir. Cuando apoyó el pie en la pasarela del barco, Willy se sintió vacilar. Entre aclamaciones, llantos, manos y pañuelos agitándose, el barco se separó por fin del muelle. En la cubierta, en medio de la barahunda, de repente, Willy no pensaba en nada. Toda la atención que había precedido a la partida desapareció de golpe. Como un estandarte, solo la última frase que le había dicho su padre temblaba en la niebla de su cabeza vacía. Ich bin bei dir.
estoy contigo. ¿De dónde Matilde Calderón? Pero yo a Dios me dirigía y a Él expondré mi causa. Él, hacedor de cosas grandes e insondables, de maravillas sin número. La Biblia, libro de Job, quinto. Los aztecas la llamaban Huaychacac, lugar donde crecen las calabazas. Los españoles la rebautizaron Oaxaca. Es el sudeste de México, una provincia donde las montañas van hacia el mar, el verde linda con el rosa que limita con la malva que llega al azul del Pacífico, laderas áridas junto a una flora mágica. A veces el sol es tan fuerte que te quema el corazón. Se dice que las mujeres de Oaxaca son hermosas. Capital del estado, la ciudad del mismo nombre donde nació en 1876 Matilde Calderón y González, hija de Isabel González y González, de ascendencia española, y de Antonio Calderón, de raza india. Oaxaca está salpicada de iglesias, sobre todo verdes, pero también blancas, ocres y doradas, de complicados relieves, cuyos muros encierran baldaquines, vírgenes, coronaciones, nichos, santos, cristos, reliquias, retablos, cirios y oraciones. La embriaguez del barroco, los instrumentos del culto, la pureza de la fe. La Virgen de la Soledad es la protectora de la ciudad. Sin embargo, Oaxaca no es una ciudad desierta, sino más bien animada. Y tampoco la casa de los Calderón fue nunca un santuario de soledad. Matilde era la mayor de 12 hijos. Ese lugar en la familia le dio cierta fuerza de carácter y le enseñó a enfrentarse a todas las tareas domésticas. Era de espíritu vivo, pero no dispuesto de tiempo para instruirse. Recibió la instrucción que necesitaba una joven mexicana para contraer matrimonio en el plazo deseable. Quizás para compensar su falta de cultura o simplemente porque lo había heredado su madre, educada en un convento, Matilde tuvo toda su vida un gran fervor religioso. En cuanto al código moral entonces vigente, también tenía de quien heredar la tendencia a su aplicación estricta. Su abuela materno había sido un general español. Su abuelo materno había sido un general español. Matilde era muy recta, tanto en sus ideas como en el porte de su cabeza. Era una mujer pequeña, morena, de ojos hermosos y boca muy fina. Era como una campanita de Oaxaca. Cuando iba al mercado, ceñía con gracia su cintura y cargaba coquetamente su canasta. Era muy simpática, activa, inteligente. No sabía leer ni escribir, solo sabía contar el dinero. Frida Kahlo. Su padre, Antonio Calderón, fotógrafo de daguerrotipos de oficio, tuvo que partir por razones profesionales para instalarse en la capital. Toda la familia se mudó. Semejante mudanza no era cualquier cosa.
Era casi una expedición, pero una familia grande tiene una regla de oro para fusionar la organización. Gracias a ella, todo se hizo posible. Entre los Calderón esa regla se aplicó literalmente y así fue posible que todo quedara hecho en el tiempo prescrito. Durante un mes no faltaron las ocupaciones, pero no hubo lugar para angustias ni depresiones, lo que evitó complicaciones. La víspera de la partida, en compañía de su madre, Matilde, fue una vez más a rezarle a la Virgen de la Soledad. Entraron en la iglesia. Aquí y allá, personas arrodilladas confiaban a la Virgen sus tormentos y sus esperanzas. Matilde se separó de su madre y se acercó a la gran Virgen que se hallaba sobre el altar de una vitrina dorada. Esa Virgen sombría era María después de la muerte de su hijo, sola y enlutada, toda de negro, vestida, sus terciopelos bordados de flores, de lis y volutas de oro, coronada, conmovedora. El rostro de la Virgen le pareció a Matilde más puro que nunca, y sus ojos bajos le dejaron admirada por su resignación ante el dolor. Matilde rogó por los suyos, por ella misma, pidió a la señora de negro que le concediera la expresión de su dignidad en esa tristeza que le causaba la idea de tener que abandonar Oaxaca, que le impidiera llorar. Cerró con fuerza los ojos y cuando volvió a abrirlos tuvo la impresión de que la Virgen se había movido ligeramente, de que la perla que colgaba en mitad de su frente se balanceaba en forma imperceptible, de que arrojaban un resplandor destinado solamente a ella, Matilde, para que lo guardara en el fondo de su corazón como una lucecilla que la guiaría por los caminos ignotos de su nueva vida. Matilde buscó con los ojos a su madre, se arrodilló al lado de ella, unidas las manos sobre el pecho, y rezaron las dos juntas en un silencio cómplice. Al levantarse, con Fufurú